Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy, en esta clase virtual, trataremos de practicar para lo que es el examen, si es que algunos todavía no lo han dado. Un grupo tengo entendido que ya lo dio. Y aunque ya lo haya dado, es muy posible que también les tome el repechaje, ¿no? El ingeniero toma repechaje. Lo primero que vamos a hacer es, dice, la siguiente proposición universal. Reemplazar por su equivalente proposición existencial. Ningún matón no hay en el examen. Conmigo creo que no han visto lo que es proposición universal y proposición existencial. Lo vamos a ver a continuación. Por si acaso, cualquier persona que quiera preguntar, corregir, aportar, lo puede hacer sin necesidad de levantar la mano. ¿Ok? Dice, voy a anotar con rojo lo que es la teoría y con azul la respuesta, ¿ya? Entonces, una proposición universal es aquella que tiene la siguiente forma. Para todo X, tal que se pone aquí el sujeto en función de X. Espero que ya hayan visto cálculo 1. Entonces, el predicado en función de X. Eso es lo que se hace. Y para la proposición existencial, muy similar, proposición existencial, se ocupa este símbolo, que es el cuantificador existencial, que significa en español, existe algún X, existe al menos un X, por lo menos un X, algún X, todos esos significados tiene esto de acá. Existe al menos un X tal que ese X pertenece al conjunto S de los sujetos y además realiza una acción, un predicado se le dice. ¿Okay? Entonces, voy a tratar de buscar aquí algunos ejercicios similares. No sé si tenga la verdad de estos cuantificadores, ¿no? Porque muy pocos ingenieros lo avanzan. La verdad es que muy pocos ingenieros deciden avanzar ese tema de ahí. Venga, les voy a mostrar unos ejemplos para no estar inventándonos y sí, este de acá tranquilamente podría ser. Negación de proposiciones cuantificadas. Aquí está, muchachos. Esta tarea no es del ingeniero, ya. Es del grupo B8, B3, B5. Creo que del B8 no, del B3, B5 y otro grupo que no recuerdo. Mira, esto de acá se llama lógica de predicados, el tema. Yo creo que no han avanzado con el ingeniero lógica de predicados porque tengo entendido que él no llega a ese tema. Raro que lo evalúen, ¿no? Además son ustedes los que saben si se ha avanzado o no se ha avanzado. Por si acaso, esto de poner proposiciones universales, proposiciones existenciales, es del tema lógica de predicado o también conocido como lógica de primer orden, ¿ok? Esto es lógica de predicado o lógica de primer orden. Si usted viene de otro docente, tal vez ya sabe, ¿no? Lógica de predicados. Así como en la secundaria había oraciones, sujeto y predicado, lo mismo es acá.
Hay sujeto y hay predicado. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Mira, Bolivia es un país consumista. ¿Cómo se hará eso? ¿Cómo se hará? Bolivia es un país consumista, ¿ya? Entonces, lo vamos a recortar porque si no, no van a tener un poquito de contexto, ¿no? Lo vamos a recortar para que puedan ver. Ejemplo. Ejemplo 1. Bolivia es un país consumista. El sujeto se pone en minúscula y el predicado en mayúscula. Voy a poner una C de consumista y dentro pongo el nombre del sujeto en minúscula, una B. ¿Ok? Atentos porque esto significa Bolivia es un país consumista. ¿Ok? Esto de acá es como si fuera una función. C de B, donde C es que lo que metas en B va a ser consumista. Esto puede ser Bolivia es consumista. ¿Y cómo sería Ecuador es consumista? Sería lo mismo, pero aquí en vez de meter la B de Bolivia, metemos la E de Ecuador. Ecuador es un país consumista. ¿Ok? Entonces, ¿quede claro eso? Nos vamos con un siguiente ejemplo. A ver. Los estudiantes pasan clases virtuales. A ver, esa. No, esa es un poquito ya más compleja. Una más fácil. Los mamíferos. Esto es de tiempo de COVID, por eso decía eso. Ya. Mira, vamos a poner ahorita el de acá, porque todavía es fácil. No, también dice los bolivianos. Bueno, ya no hay más fáciles. Bolivia es un país consumista y es el más fácil de todo. ¿Ya? Entonces, podemos poner también que el ingeniero Plater es el ingeniero de la materia de álgebra 1, ¿no? Podemos poner A de álgebra y P de Platers. El ingeniero Platers es docente de la materia de álgebra. Pero ¿qué pasa cuando encontrás con palabritas muy importantes como los o hay por lo menos un número primo? O todos, ningún planeta es un satélite. Algunos países no cumplen con la cuarentena. Eso es más complejo. ¿Por qué? Porque ahí ya tenés que usar lo que son los cuantificadores, ¿ok? Lo voy a anotar acá. Cuantificadores. Los cuantificadores son esos símbolos que les mostré al inicio. ¿Ok? Son el de PU y el de PE, que vienen a ser los cuantificadores universales y los cuantificadores existenciales. Como ustedes aprenden con ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Todos los virus provocan enfermedades. Ese está interesante. ¿Dónde está? Todos los virus provocan enfermedades. Muy bien. ¿Cómo sería ese? Siempre que veas la palabrita todos o cada, o que se dé a entender que absolutamente toda la totalidad de ese conjunto hace algo, no como decir todos los estudiantes de la U, o decir todos los ciudadanos de Santa Cruz, ¿no? Ese todo indica que es un cuantificador universal. Universal porque participa todo ese conjunto. Entonces vos pones para todo X, tal que X es un virus, primero X tiene que cumplir con ser el sujeto, X es un virus, entonces ese X va a provocar enfermedades. ¿Ok? Ahí está. ¿Lo ven? Para todo X, tal que ese X es un virus, entonces ese X va a provocar enfermedades. Así como usted sabe que aquí es el entonces, siempre el cuantificador universal va con la flechita condicional o el entonces.
¿ya? Con esta flechita. Siempre el para todo va con esta flechita. Y siempre el existencial va con la I. ¿Ok? Nos vamos con algún existencial, mira. Hay por lo menos un número primo. Ahí está. Para los que ya han repasado un poquito, ¿no? Lo que se llama en el cálculo la descomposición. Saben que es el número primo, ¿verdad? Un número que solo puede ser dividido entre uno y entre sí mismo. ¿Cómo sería esto de acá? Sencillo. Cuando se te da a entender que no son todos, sino un grupo reducido, o por lo menos uno, ojo, que el existencial es más complicado, se utiliza cuando se da a entender un grupo reducido, o sea que no todos en su totalidad cumplen esa norma, esa regla que es ser número primo, o que por lo menos uno, ¿entienden, no? ¿Ya? Entonces, yo con certeza le digo lo siguiente: hay por lo menos un estudiante que va a pasar honestamente la materia. ¿Ok? No es un conjunto vacío eso. Hay. Entonces, o también puede decir, algunos estudiantes pasaron honestamente la materia. ¿No ven? Entonces aquí sería, ¿existe algún X? Voy a ver si alguien quiere entrar. Nadie quiere entrar. Muy bien. ¿Existe algún X tal que ese X es un número? Primero tiene que ser un número y luego cumple el predicado. Este es sujeto. Ser sujeto es que X sea un número. ¿Y cuál es su predicado? Ser primo. Aquí se pone una I. Y además tiene que ser primo. Ahí está. Ok, sencillo. Sencillo. Entonces, bajo ese antecedente de repasar, voy a proponer hacer lo siguiente, que es pasar a escribir de manera lógica el enunciado de la pregunta 1. ¿Ok? Hay que repasar un poquito de teoría antes de siquiera meternos de lleno al ejercicio, ¿no? ¿Qué te dice? Ningún matón no hay en el examen. Mira, de complicado. Hay 2 veces no, ¿no? O sea, ¿se acuerdan qué hacíamos cuando había 2 veces no? Antes de ver este, vamos a hacer un ejemplo más porque este ningún es un caso especial. O sea, ni siquiera te pregunta lo más sencillo, te está preguntando un caso especial. A ver, ¿dónde hay un ningún acá? Aparte, aquí está. Ningún planeta es un satélite. Ese está fácil. Ese vamos a hacer antes de siquiera avanzar. Ningún planeta es un satélite. ¿El ningún qué es? ¿Es existencial o es universal? Acordate, el universal es cuando absolutamente todos cumplen esa regla. Y el existencial es cuando no todos cumplen esa regla. Cuando yo digo ningún, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que todos, ¿no? ¿Sí o no? El ningún es como decir, no, ningún estudiante aprobó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ningún estudiante aprobó? Quiere decir todos los estudiantes no aprobaron. ¿Te das cuenta? El ningún estudiante sí aprobó se convierte en todos los estudiantes no aprobaron. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Cada vez que haya un ningún, vos pones para todo X, el número universal, ¿no? Para todo X, tal que X es un planeta, entonces, espérate un rato, esa X es un satélite. No, sino que cuando sea un ningún, se hace lo mismo que si fuera un universal, pero aquí se aumenta una negación. Nada más. ¿Por qué? Porque yo sé, en español se dice ningún planeta es un satélite, pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Todos los planetas no son un satélite. Eso es lo que quiere decir. Todos los planetas no son un satélite. Entonces es lo mismo que si fuera un universal, solo que se aumenta una negación. Siempre que veas un ningún se aumenta una negación. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con la solución.
Vámonos con la solución. A ver. Solución. Ya te la vamos a hacer con azul para que puedan identificar. Entonces, bajo todo lo que acaban de aprender, ningún matón no hay en el examen. Vamos lento. ¿El ningún qué era? Universal. Universal. ¿O también conocido como? Para todo. Para todo X, ¿cuál es el sujeto? Ser matón es el sujeto. ¿Ok? Entonces, pongo una M de matón. Tal que X es un matón. Entonces, pongo, no hay en el examen. No hay en el examen. Le pongo la E. Pero ¿qué falta aquí? Falta la negación del ningún. ¿O no falta la negación del ningún? El ningún tiene que tener una negación extra. Y si se dan cuenta, esta negación de acá la voy a pintar con verde para que no se chipen, ¿no? Porque este ejercicio, aparte de ser caso especial, es chipador, mira. ¿Será que el ingeniero quiere que se aplacen? Ahí está. No, este no es el verde. Ahí en el examen es esto de acá, ¿no? Matón es el, ¿cómo se dice? El sujeto. Voy a borrar esto de azul para no confundirlos. ¿Tienen alguna pregunta o está claro hasta ahí? Pero esto no es todo. ¿Qué es lo que te decía? ¿Qué es lo que te decía acá? La siguiente proposición universal. Reemplazar por su equivalente proposición existencial. Ah, está en universal. Tenés que pasarla a existencial. ¿Sí o no? Tenés que pasarla a existencial. ¿Cómo la pasaríamos a existencial? Esa es la pregunta del millón. Para empezar, vamos a simplificar, ¿ya? Simplificando por haber doble negación, tenemos la siguiente proposición. Y déjalo, por favor. Para todos los X tal que X es un matón, entonces, negación de negación, nada, ¿no? No queda en nada. ¿Cuál es la proposición final acá? Todos los matones, ¿qué? Están en este examen. Mirá vos. Todo. Absolutamente toda la Federación Universitaria de Matones está en ese examen. Mirá vos. Con razón se llenaba el aula, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a, ¿cómo se dice? A existencial. Ya, lo voy a escribir porque yo sé que a algunos no les gusta ver el video, así que directamente a esos que no les gusta ver el video, que puedan leer el PDF y entiendan todo. Aquí le voy a poner simplificando por doble negación. Doble negación. Eso estoy haciendo ahí. Estoy simplificando por doble negación. Y ahora vamos a doble negar. ¿Ok? Vamos a doble negar toda la proposición. Entonces yo aquí escribo control C, control V, doble negación para toda la proposición. Doble negación para toda la proposición. Entonces, mira, es tan sencillo como volver a copiar la proposición, control C, control V, pero esta vez poner dos negaciones adelante. ¿Ok? Pongo
negación, paréntesis, y negación, paréntesis. Lo estoy doble negando. ¿Para qué, dirán ustedes? Para lo siguiente, lo estoy doble negando para poder agarrar este negativo rojo que estoy subrayando rojo y meterlo aquí en lo que viene a ser primeramente a mi cuantificador universal, segundamente al sujeto de mi proposición y por último al predicado de mi proposición. Entonces eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Ya? Ya, vamos entonces. Copio la primera negación, no voy a hacer nada. Ahora, la negación al para todo X lo convierte en un existe algún X. Ahora, mira que yo no puedo meter la negación en una condicional, ¿sí o no? Así que lo voy a meter ahí nomás afuera. Y la condicional, para que pueda meter el negativo, lo voy a convertir en una disyunción. Negando el antecedente, poniendo una O y copiando el consecuente tal y como está. ¿Cómo se llama esta ley? Se llama la ley de la condicional o la ley de la implicación. La pueden buscar en su tabla, ¿ok? La M se niega, el entonces se convierte en O y el E de X se copia tal y como está. Ahora recién, si se dan cuenta, yo puedo meter este negativo, tanto en la M como en la E. ¿Qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar lo siguiente. Existe algún X tal que la negación, negando a negación de M, se convierte en simplemente M de X. La O se convierte en I y la E se niega. Ahí está, mis estimados. Eso es lo que queda. Eso es lo que queda. Lo convertimos a su equivalente en existencial, con una negación por delante. Por último, nos quedaría reemplazarlo pues en español, porque esto de acá, estas letras capaz te confunden mucho y no entendés qué es lo que quiere decir. El primero, esa negación. ¿Cómo reemplazo la primera negación? Mira, es muy elegante decir la siguiente forma. No es verdad que, o no es cierto que. Y luego, esto de acá, a ver, lo voy a hacer con verde para que puedan apreciarlo mejor. Creo que este es el verde que tenemos ahí, a ver. Ahí está. Así que reemplazo este con el verde. Y este sería no es verdad que. ¿No ven? Ahora. ¿Cómo escribo lo de adentro? ¿Quién se anima a dictármelo adentro? Según los ejemplos que hemos visto. No es verdad que, de la manera más elegante, o sea, más rigurosa sería así. No es verdad que existe algún, ¿cómo era? Existe al menos un matón. Y la negación de la E, ¿cuál era la negación de la E? No hay en el examen, que no esté en el examen. Que no esté en el examen. Creo que examen no lleva tilde. Ahí está, esto lo hago con azul. Ahí está. No es verdad que exista al menos un matón que no esté en el examen. Eso sería copiando y pegando lo que significa cada uno. Pero podemos poner también, no es verdad que aquí dice ningún matón no hay en el examen. Algunos matones no hay en el examen, puedes poner.
algunos matones, no es verdad que en vez de existe al menos un, puedes poner algunos. En vez de poner esto, puedes poner algunos. Algunos matones no hay en el examen, puedes poner. Para que se parezca al del ingeniero. No hay en el examen. ¿Ok? Puedes poner no es cierto que, ¿no? Por esta negación lo puedes pasar adelante también. No sé si me entendés. ¿No? No es verdad, porque podría ser algunos matones hay en el examen, podrías poner también, ¿no? Pero es mejor que hagas de esta manera, así no te confundís mucho. ¿Les quedó claro o alguna parte de verdad no le entendieron? Sí, auxiliar, quedó claro. Muy bien, chicos, me alegra, me alegra. Entonces yo voy a cortar el video para que tengamos por separado los videos y no se estén quejando de que le mando video de 2 horas, ¿ya?